Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase revisaremos el concepto de parte entera de un número real y además introduciremos el importante concepto de límite de una sucesión. Comencemos. Entonces vamos a revisar el concepto de parte entera. La parte entera de un número en general está asociada a cuál es el número entero mayor y que es menor que el mismo número en sí. Entonces, de acuerdo a la definición que está acá, vamos a decir que la parte entera de un número real, x, se define como el valor máximo de los enteros que son menor o iguales que x. Eso significa que vamos a estar pensando en justamente cuál es el entero que está a la izquierda del número que yo estoy buscando. Entonces, veamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo trato de calcular la parte entera de 0.01? Entonces, la manera de calcular la parte entera es, de acuerdo a esta definición, tomo la recta real, sitúo el 0.01 y después yo voy a ver cuáles son todos los enteros que son menores que este número. Entonces, por ejemplo, acá va a estar el 0, el -1, el -2 y así, etc. Y lo que me dice esta definición es la parte entera es el máximo valor de todos estos enteros que están menores que x. Así que en este caso, ¿cuál es el entero que es mayor, o sea, que es menor que justamente el x, y el mayor de todo es el 0? Así que la parte entera de 0.01 es 0. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tomo la parte entera de -0.001? Ya, de acuerdo a este cálculo, lo que tengo que hacer es, sitúo la recta, en la recta el número -0.01, ¿ya? Y después veo cuáles son los enteros que están antes de este número. Por ejemplo, acá va a estar el -1, el -2, etc. ¿Y cuál es el entero más grande? Bueno, el entero más grande es justamente -1. Así que la parte entera de -0.001 es igual a -1. ¿Ya? Un último ejemplo, si yo calculo la parte entera de 1.99, que lo que hago, sitúo el 1.99 en la recta y dispongo los enteros que están antes del 1.99 y escojo al más grande, en este caso el 1. Así que la parte entera de esto vale 1. Otro ejemplo, si yo calculo la parte entera de 2.01, pongo el 2.01 en la recta y elijo justamente el entero que está a la izquierda, y en este caso es el 2. Así que la parte entera vale 2. ¿Ya? Esta es la definición matemática de la parte entera. Lo importante es que cuando yo tomo un número real, x, y yo busco justamente cuál es el entero que está justamente a la izquierda, ese vendría siendo la parte entera. Así que la parte entera siempre es menor o igual que x, que es la desigualdad que está acá. Y el problema es que, o sea, lo que ocurre es que en esta definición, la parte entera justamente es el entero que está a la izquierda. Por lo tanto, si yo veo, si le sumara 1 a esta parte entera, debería pasarme del x, porque justamente este es el que está justamente a la izquierda. Entonces, la parte entera de x, al sumarle 1, debería ser mayor que x. Por lo tanto, siempre se tiene que un número siempre está entre su parte entera y entre su parte entera más 1. Y esta desigualdad tiene que ser estricta porque es por la definición de la parte entera. ¿Ya? Ya, este concepto lo utilizaremos cuando queramos definir el concepto de, o sea, cuando queramos estudiar el concepto de límite de sucesión, así que es bueno tenerlo presente. Ya, pero la parte importante de esta clase era el concepto de límite de una sucesión. Entonces, ustedes en videos anteriores revisaron el concepto de una sucesión, que era una función desde los naturales en los números reales, y vieron que esta sucesión está definida para todos los naturales salvo una cierta cantidad de puntos finitos, y lo que a nosotros nos va a interesar en esta clase es, bueno, ¿qué es lo que ocurre con la sucesión o cuál es el comportamiento de la sucesión cuando
el n, digamos, el n tiende a lo que se dice a infinito, es decir, cuando el n es grande. Lo que a nosotros nos va a interesar es tratar de dar una definición que nos permita entender o cuantificar que una sucesión, su comportamiento, digamos, se estabiliza. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo para ver la definición que vamos a introducir. Entonces, vamos a considerar esta sucesión, que es la sucesión menos 1 a la n, dividido en n, es una sucesión escrita de manera explícita, es decir, basta con que yo tome el n y reemplazo. Y si yo reemplazo, me doy cuenta que, por ejemplo, S1 vale menos 1 a la 1 dividido en n, eso es menos 1. Después S2 vale 1/2. Después S3 vale menos 1/3. S4 vale 1/4 y así. Y si yo viera una tabla de valores de lo que va ocurriendo con esto, lo que yo me doy cuenta es que, por ejemplo, S100 debería ser menos 1 elevado a 100, que es 1, dividido en 100. Por ejemplo, S1000 debería ser 1 partido por 1000. Por ejemplo, S2001 debería ser menos 1, porque es 1, menos 1 elevado a 2001, es impar, así que es menos 1, dividido en 2001. Y lo que uno se da cuenta acá es que, en realidad, el SDN se empieza a parecer, fíjense que esto va tomando valores cada vez más pequeños, y si por ejemplo yo tomara ese 1.000.000, sería 1 partido por 1.000.000, y ese valor ya es muy pequeño. Entonces lo que uno ve es que ese n se empieza a parecer a 0 cuando el n empieza a ser grande. ¿Ya? Entonces acá uno ve que hay un cierto comportamiento de esta sucesión que se empieza a estabilizar en torno al valor 0, va oscilando, va cambiando el signo, porque por los pares va tomando un valor positivo, por los impares negativo, pero aunque oscile, se empieza a parecer al valor 0. Y a lo que a nosotros nos va a interesar es poder cuantificar de manera matemática ese comportamiento y fíjense que este análisis que estamos haciendo es bien intuitivo, pero hay sucesiones que son mucho más complejas, entonces el análisis que uno puede hacer, la verdad, es que uno necesita una herramienta un poco más teórica, más técnica, para poder decidir si efectivamente la sucesión se estabiliza o no. Pueden tener comportamiento bastante extraño la sucesión. Segundo ejemplo, ya, consideremos esta sucesión definida de manera recursiva. Entonces, la sucesión es definida de manera recursiva en general. Lo que uno hace es tiene uno o dos términos o varios términos anteriores y para calcular el término que necesito, el término que sigue, necesito información de los términos anteriores. Entonces, en este caso, si yo miro, ese 0 vale 1, ese es el paso inicial. Y después para calcular ese 1, lo que hago es, ocupo la fórmula que me dice, si quiero calcular el término n más 1, necesito conocer el término n-ésimo. Así que si yo calculo S1, debería ser S0 medios más 1 partido por S0. Y si reemplazo el S0, que lo tengo acá, esto debería ser 1 medio más 1, y eso da 3 medios. ¿Ya? Después, si yo quisiera calcular, por ejemplo, S2, eso sería S1 medios más 1 dividido en S1, y S1 lo acabo de calcular acá. Por eso se llaman de manera recursiva, porque voy calculando lo anterior y a partir de lo anteriores puedo calcular el que sí. Ya, nos gustaría ver el comportamiento de esta sucesión. Yo fui y tomé esta sucesión y la escribí, por ejemplo, en Excel, y en Excel hice la recursión, es súper sencillo, simplemente hay que hacer el link como a la celda anterior, y obtuve la siguiente tabla de valores. Calculé los primeros 10 términos, y lo que me voy dando cuenta es que de primero vale 1, después vale 1,5, pero después ya empieza a parecerse a un cierto valor. Por ejemplo, ahí uno ya tiene 1,41, 1,414, después uno tiene 1,421, de hecho acá ya se empieza a parecer un poco más. Y lo que uno va viendo es que
a medida que el n va creciendo, y fíjense que el n acá no necesariamente tiene que ser tan grande, porque esta solución parece que rápidamente se empieza a acercar un número. Entonces vemos que esta sucesión, Sn, se parece a este número que es 1.414, que fíjense que a priori no sabría saber, no podría decir cuál es el valor exacto, porque quizás voy agregando más y más decimales, pero pareciera que se empieza a aparecer un valor cuando el n es grande, ¿ya? Y fíjense que cuando yo digo el n es grande, la verdad es que eso depende mucho de la sucesión, tal como vamos a ver. Hay sucesiones que, tal como este ejemplo, en el término 10, ya la diferencia entre los términos es pequeña, pero hay otras sucesiones como la anterior, donde necesito términos más grandes para obtener una precisión mejor al valor que se está estabilizando. Entonces eso lo vamos a cuantificar, ¿ya? Entonces este es otro ejemplo donde efectivamente la serie se estabiliza, o sea, la sucesión se estabiliza y rápidamente, ¿ya? De hecho, este número se parece a pi, o sea, perdón, a raíz de 2. Ahí. Bueno, ¿será raíz de 2? Bueno, hay que cuantificarlo. Ejemplo 3. Consideremos esta sucesión que es una suma. Ya. Lo que estamos haciendo acá, vamos sumando términos que van alternando, y voy alternando un menos 1, y abajo voy dividiendo por un número en par. Entonces, si yo miro esta sucesión, esto se puede escribir como, cuando el k vale 1, cuando el k vale 1, lo que obtengo acá es 1, y abajo es 1, así que esto sería 1, y después empieza menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, y así hasta el último término, que es menos 1 elevado a n más 1, partido por 2n menos 1. Entonces, si yo voy mirando los términos, S1 debería ser 4, S2 debería ser 4 por 1 menos un tercio, y así. S3 debería ser 4 por 1 menos un tercio más un quinto, y así yo puedo ir calculando los valores. Ya, yo hice esto también en Excel, y obtengo la siguiente tabla. Si tomo los primeros 15 valores, me doy cuenta que primero vale 4, y después empieza a aparecer este 4 por 1 menos un tercio, después 4 por 1 menos un tercio más un quinto, y así. Lo que va a ir ocurriendo es que como voy sumando, voy restando un término, y después voy sumando, esta serie, el valor debería ir oscilando, pero lo que va ocurriendo es que el término que va oscilando, ese término es siempre del orden de 1 partido por 2n menos 1. Entonces en realidad pareciera que se va como estabilizando. Entonces, al mirar los primeros 15 términos, me doy cuenta que ya se empieza a parecer a 3, pero no tengo claridad si esto que está acá, porque fíjense, va 3, 0, 3, 2, 3, 0, 3, 2. Entonces, no tengo claridad si esto converge. O sea, si esto como que se empieza a estabilizar. Entonces, bueno, cuando uno tiene la duda, lo que puede hacer es tomar mucho más términos. Por ejemplo, acá yo tomé los términos desde el 985 hasta el 1000, y acá ya me doy cuenta que al menos ya el 314 no varía, y después hay una oscilación en el tercer dígito, o sea, decimal, va 2020, pero pareciera que igual se va estabilizando en torno a un valor que es como 314. Entonces no nos queda claridad, y por lo tanto lo que deberíamos hacer es tomar más términos. Pero de todas maneras, si uno hace ese análisis, la verdad es que uno nunca no puede estar con el computador tomando términos cada vez más grandes. Lo que necesita es alguna herramienta teórica para poder justificar que efectivamente esta serie se estabiliza a un cierto valor o no. ¿Ya? Bueno, la verdad es que pareciera que esta serie que está acá sí se estabiliza. Lo vamos a dejar como una afirmación, no sé bien, pareciera que se parece a 314, que se parece a un número, que es como pi. Lo estoy diciendo pi porque era 314 nomás, la verdad que no tengo ninguna otra intuición, pero se pareciera que se empieza a aparecer un valor cuando el n es grande. Y si nosotros miramos en perspectiva los tres primeros ejemplos que dimos, en el primer ejemplo, la verdad es que la serie,
o sea, la sucesión era menos 1 a la n dividido en n, y cuando el n era grande, por ejemplo, más de 1000, ahí yo ya terminaba siendo como 1 partido por 1000 y era como 0.0001. Si miro la segunda sucesión, o sea, la segunda sucesión, me doy cuenta que la verdad que ya en el término, con 10 términos de la sucesión, esto ya se empieza a parecer un valor. En cambio, en el ejemplo 3 vimos que necesitaba más de 1000 para asegurar recién dos decimales en este comportamiento. Entonces, acá hay varias preguntas que uno necesita cuantificar. Primero, ¿cuándo una sucesión se estabiliza en torno a un valor? Que es lo que nosotros vamos a definir como el límite, que es lo que vamos a definir ahora. Y después, cuando uno tiene eso, aparece una segunda pregunta de interés práctico, que es, bueno, ¿cuán rápido se parece o cuán rápido se empieza a portar bien o empieza a parecerse a ese límite? Y acá vimos tres ejemplos con distintos comportamientos. La sucesión 2, si miran, converge súper rápidamente, o sea, se empieza a parecer súper rápido a este valor, se estabiliza rápidamente. La 3, la verdad que se demora un montón. Necesito 1000 términos o quizás necesito muchos más. Y la uno está como entre medio. También lo hace un poco lento, pero al menos ya con 1000 términos ya tengo asegurado al menos dos decimales. Entonces, vamos a dar una definición informal de lo que nosotros vamos a llamar convergencia. Y para entender esta convergencia, lo que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando con una sucesión. Y esta sucesión, Sn, como nosotros dijimos que una sucesión siempre era una función desde los naturales en R, nosotros podemos graficar esa sucesión, la podemos graficar. Es decir, si acá yo pongo lo que vendría siendo n, y acá pongo Sn, la función, después yo podría ir teniendo todos los valores, por ejemplo, para 1, 2, 3, 4, y así, 5, etc. Y cuando yo grafique esta sucesión, lo que yo voy a ver voy a ver una nube de puntos. La verdad es que en realidad parece como varios puntitos, entonces quizás lo que va a ocurrir con la sucesión, tal como vimos, es que quizás tiene un cierto comportamiento y nosotros queremos cuantificar si esto se estabiliza o no. Ese es el caso que nos interesa. Obviamente hay sucesiones que no se estabilizan nunca y que crecen, 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 se van a infinito o incluso se van a infinito, pero nos van a interesar las que se estabilizan en torno a un punto. Entonces lo que va a ocurrir es que si nosotros queremos que esta sucesión se estabiliza, lo que debería ocurrir es que en algún momento quizá ya sus valores empiezan a parecer a alguien. Entonces, ¿para qué? Vamos a extender esto para acá. Entonces, eso, si yo hago este dibujo, estoy entendiendo que la sucesión se está estabilizando en torno a un valor. ¿Cuál es ese valor? Bueno, es un valor que imaginamos que lo conocemos, que vamos a llamar L, y tenemos que darle un sentido a qué es lo que significa que se estabiliza. O en realidad tenemos que darle un sentido a qué significa que esta sucesión se parece en realidad. O sea, ¿se acuerdan que recién decíamos? Que Sn quizás se parece a L cuando el n es grande. Eso es lo que tenemos que darle un sentido. ¿Ya? Cuando n es grande significa cuando el n va creciendo cada vez y voy tomando un n mayor, lo que yo esperaría, si es que la serie se estabiliza, es que el Sn se parezca a L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La verdad es que uno podría decir, bueno, podríamos pensar que si yo tomo la sucesión se empieza a parecer cada vez más a este L. ¿Y cómo vamos a cuantificar eso? De la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar un pequeño intervalo en torno a L de algún tamaño arbitrario, pequeño pero arbitrario. Y lo que vamos a hacer es vamos a dibujar una franja, ¿ya? Entonces, esta va a ser una franja de un tamaño arbitrario, pero pequeñito. Entonces, si uno espera que la serie se estabiliza, o sea, perdón, que la sucesión se estabiliza, lo que uno estaría esperando es que en realidad
cuando yo tomé cualquier franjita, lo que debería ocurrir es que la sucesión, a partir de cierto punto, contiene una infinidad de términos dentro de esta franja, pero más que una infinidad, contiene todos los términos a partir de un cierto punto. Y nosotros acá lo vemos. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros vemos es que si yo dibujo esa franja que está ahí, lo que yo veo es que a partir del término que está acá, de ese término, es decir, de este n, de ahí en adelante, toda la sucesión cae en esta franja. Ya, y eso lo hice con una franja fija. Pero si ahora yo tomara una franja más pequeña, si yo tomara una franja más pequeña, se me fue si yo tomara una franja más pequeña, la voy a dibujar acá. Y bueno, se entiende que la franja sigue para allá. Lo que debería ocurrir es que en realidad a partir ahora de este término, de ese término en adelante, la sucesión siempre cae en esta franja. Entonces, lo que vamos a hacer en el fondo es, vamos a decir, para cualquier franja, lo voy a escribir de esta manera muy informal, para cualquier franja que contiene a L, se quedó pegado esto, que contiene a L, existe, si se ubican, esta es la franja, existe un instante en la sucesión, tal que la sucesión cae en esta franja. ¿Ya? Esto es súper informal lo que estoy escribiendo. Lo importante es que cualquier franja que yo escriba, siempre lo que va a terminar ocurriendo es que la franja va a contener a toda la sucesión a partir de un punto. Y esto tiene bastante sentido, porque si miro los ejemplos anteriores, lo que yo podría tomar es, elijo este término y me doy cuenta que si tomo una franja pequeñita, tengo que tomar más términos y lo que va a ocurrir es que la sucesión se va a quedar dentro de esa franja. ¿Ya? Entonces, a ver, y acá viene la parte que es un poco más compleja, porque acá hay varios elementos que están escritos en esta definición de convergencia. Primero está lo que se llama, lo que yo llamé el concepto de una franja pequeña, y después aparece el instante. Bueno, la verdad es que el instante es un n0, es decir, existe un término de la sucesión, y ese término en general uno le va a llamar el n0, pero para cuantificar la franja, una franja en general simplemente son términos donde yo tomo el L y después tomo un poquito más hacia arriba y un poquito más hacia abajo. Nosotros vamos a pensar si puede ser cualquier franja, la verdad es que puedo considerar la franja de manera que sea simétrica en torno a L. Así que, ¿cómo va a ser esta franja? Esta franja va a ser, lo que vamos a llamar es L y menos algo, que va a ser el término que aparece ahí, y L más epsilon, y a este número, el que controla el tamaño de la franja, le vamos a llamar epsilon. ¿Ya? Entonces, esto va a terminar siendo para todo epsilon mayor, ¿sí? Porque como me interesan todos los tamaños posibles de la franja, vamos a mirar la franja que es L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, ese epsilon tiene que ver con el tamaño de la franja. Estoy escribiendo simplemente lo que vimos como intuitivo. Entonces, lo que vamos a terminar diciendo es, para todo tamaño de la franja existe un instante a partir del cual la sucesión pertenece a la franja. ¿Ya? Ya, y eso lo vamos a escribir un poco más matemático. Va a aparecer una definición que es lo que vamos a seguir de manera, que es la definición informal, y la definición informal de convergencia dice, diremos que una sucesión converge a L, ¿ya? Si, dado cualquier epsilon, el intervalo cerrado, que esa sería la franja, contiene a toda la sucesión salvo una cantidad finita de términos. Eso es justamente lo que dijimos nosotros, es decir, yo tomo la sucesión quizás al principio hace cosas extrañas, no me importa, lo importante es que si esta sucesión se estabiliza, es decir, si converge, lo que debería ocurrir es que debería empezar a aparecerse algún valor
Quizás lo hace de manera, lo hace oscilando, pero se empieza a aparecer algún valor. Y nosotros, ¿cómo lo cuantificamos? Diciendo, bueno, esto converge, si es que converge a L, si es que para toda franja, por ejemplo, ahí fíjense, tomó una franja grande, este vendría siendo el valor de L, y eso vendría siendo L más epsilon, más, y este L menos epsilon. Pero lo importante es que en este dibujo, si yo tomo una franja más pequeñita, por ejemplo, esa que está acá, lo que debería ocurrir es que en realidad, si se fijan, en el caso de la línea de la franja con rojo, a partir de ese instante, toda la sucesión cae en la franja. En cambio, en la línea, en la línea verde, si se fijan, a partir de qué intervalo, recién acá, ahí, de ahí en adelante, la sucesión empieza a caer en un intervalo, o sea, empieza a caer en esta franja. Por eso se dice que Sn salva una cantidad finita de términos. ¿Ya? Ese término, el instante, de ahí en adelante dice, la verdad es que ahí no me importa qué es lo que pasó antes, pero a partir de este instante, yo siempre caigo en esta franja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Esta es la definición informal. Vamos a decir que si Sn converge a L, lo anotaremos de esta manera. Sn converge a L. Y si Sn no converge, se dice que Sn diverge. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos un ejemplo que está acá, nos dice, estudia la convergencia de la sucesión Sn igual a 1 partido por n. Si yo dibujo esa sucesión, bueno, en 1 vale 1, después vale 1/2, 1/4. Y si se fijan, lo importante es que la sucesión, en este caso, va como decreciendo a 0. Entonces lo que va a pasar es que si yo tomo cualquier franja, por ejemplo, tomo la franja con tamaño 0,1 menos 0,1, esa va a ser mi franja, y yo voy mirando mi sucesión vale S1 vale 1, S2 vale 0,5, que es 1/2, S3 vale, por ejemplo, 0,25, S4, que vendría siendo perdón, S3 vale 1/3, vale 1/3, y después 0,25, y así. Lo importante es que si yo, por ejemplo, tomo esta franja de 0,1, yo sé que, por ejemplo, ya con el 0,10 estoy dentro de la franja. Con el S10, como S10 vale 1 partido por 10, eso es 0,1, ya caigo dentro de la franja. Y si se fijan, de S11 en adelante, que vale 1 partido por 11, de S11 en adelante están todos los términos dentro de esta franja de tamaño 0,1. Ya. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como esto me interesa para toda franja, qué pasa si yo tomara una franja más pequeñita? Y, por ejemplo, tomara, por ejemplo, de franja, tomara la franja de tamaño 0,01. Y acá, por lo tanto, sería menos 0,01. Acá la verdad es que uno dice, bueno, me va a costar un poco más empezar a entrar a la franja, pero no importa, porque yo ya sé que, por ejemplo, con S igual a 100, ya valgo 0,01 y ya estoy dentro de la franja. O sea, y da lo mismo, yo cada vez que tomo una franja más pequeñita, me voy a demorar un poco más en cumplir para estar dentro de la franja, pero eventualmente voy a estar y toda la sucesión de ahí en adelante va a estar. Entonces, eso es lo que uno trata de rescatar con el concepto de convergencia. ¿Ya? Es un concepto, es una definición matemática, la que nosotros buscamos, y este concepto en general, uno tiene que desarrollar intuición respecto a esto, para entender qué es lo que ocurre con la sucesión cuando el n es grande. Es decir, qué es lo que nos interesa, si acaso la serie converge, o sea, la sucesión converge o no a un cierto valor. Ya, así que con esta definición la vamos a cuantificar un poco más de manera matemática, y diremos, sea Sn una sucesión y L en R, diremos que la sucesión converge a un L si
para todo epsilon existe un n0, tal que para todo n mayor que n0, ese n pertenece a ese intervalo. Ya. Esa es la definición matemática correcta, y vamos a ver por qué esta definición justamente corresponde a la idea de la franja que yo les decía. Entonces vamos a decir, lo primero, recordemos que cuando yo hacía mi dibujo, miraba mi sucesión, y después yo tomaba una franja, o sea, encontraba el valor del L, y después dibujaba una franja. Esa franja, nosotros dijimos que era L más epsilon por L menos epsilon, ¿ya? Así que cuando yo estoy escribiendo el término Sn pertenece a L menos epsilon, L más epsilon, estoy diciendo la sucesión pertenece a la franja que yo di. Que yo escriba un para todo acá, estoy diciendo para toda franja, y el n0, tal que para todo n mayor que n0, es el instante a partir del cual, por ejemplo, si se fijan acá, ¿cuándo la sucesión en este dibujo cae dentro de la franja? Bueno, a partir de ese instante, de ahí en adelante. ¿Y cómo se cuantifica eso? Bueno, para todos los n más grande que en n0. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, para cualquier franja que yo pueda tomar, existe un instante a partir del cual toda la sucesión queda en la franja que yo definí como L más epsilon, L menos epsilon. Y si eso ocurre, lo que nosotros estamos diciendo es que la sucesión converge a L. Esa es la definición matemática. Se ve un poco enredada porque tiene tres cuantificadores. Tiene un para todo epsilon, existe un n0, tal que para todo n mayor o igual que n0 la sucesión cae. Pero la verdad es que si ustedes entienden esta idea, de que a partir de cierto momento la sucesión cae en cualquier franja en torno al valor del límite, si ustedes entienden esa idea, esta definición habla por sí sola, ¿ya? Bueno, ahí les pido un poco de paciencia porque esta definición la verdad es que cuesta un poco aprender a manejarla, pero con mucha práctica, o sea, perdón, con un poco de práctica, esto uno lo puede, digamos, manejar y entender correctamente. ¿Ya? Un concepto, digamos, que yo creo que asusta al principio, pero la idea que está detrás es una idea intuitiva, pero como acá está escrito con una serie de cuantificadores, cuesta distinguir y cuesta entenderla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de escribir una definición equivalente, simplemente utilizando, vamos a tomar este término que está acá, y este término de pertenecer a la franja, lo quiero escribir de otra manera, para poder escribirlo de una manera equivalente y que también dice más o menos lo mismo. Entonces, fíjense que Sn pertenece a la franja, que eso que está ahí, equivale a decir que L menos epsilon es menor o igual que Sn, que es menor o igual que L más epsilon. Y si yo resto L a ambos lados de la desigualdad, lo que obtengo es que esto es menos epsilon menor que Sn menos L, menor o igual que epsilon, porque resté L a ambos lados. Y esto es justamente la definición, es una de las propiedades del módulo, corresponde a decir que Sn menos L es menor o igual que epsilon. Así que el término que aparece acá, como Sn pertenece a la franja de menos L, o sea, la franja L menos epsilon, L más epsilon, lo vamos a escribir de ahora en adelante como el módulo de Sn menos L es menor o igual que epsilon. ¿Ya? Es una forma equivalente, lo que pasa es que en este caso, a veces es mucho más sencillo trabajar de esta forma que trabajar directamente con la franja, al menos cuando uno después demuestra límites. ¿Ya? Así que, ¿ya? Vamos a mirar un poco, como a modo de ejemplo, qué es lo que ocurre con la convergencia de la sucesión seno de n partido por n. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que, o sea, en realidad lo que uno puede ver en este caso es que el seno de n siempre está entre menos 1 y 1. Y cuando yo divida seno de n partido por n, eso siempre va a estar entre menos 1 partido por n y 1 partido por n. Es decir,
lo que debería ocurrir con esta sucesión es que cuando el n sea más grande, en el numerador voy a ir obteniendo un valor que sea, o sea, perdón, en el numerador voy a tener un valor que va a ser pequeño, pero en el denominador voy a tener valores que van a ser cada vez más grandes, y por lo tanto lo que debería ocurrir con esta sucesión es que esta sucesión debería converger a 0. ¿Ya? Así que debería ocurrir que Sn converge a 0. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo donde esta afirmación que yo estoy haciendo es intuitiva, pero después vamos a ver un ejemplo donde probaremos con la definición que efectivamente la sucesión converge a 0. Lo haremos a partir de la definición. Después, dice, estudia la convergencia de la sucesión menos 1 a la n. Si uno dibuja la sucesión menos 1 a la n, esta sucesión, ¿qué es lo que hace? Va tomando el valor menos 1 para 1, después 1, después va 1, o sea, menos 1, 1, menos 1, y después tiene una infinidad de términos, o sea, para los pares siempre queda en 1, y para los impares siempre queda en menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo trato de aplicar esta idea de límite, o sea, perdón, de convergencia, lo que yo debería decir, a ver, si la sucesión se parece a algún valor, lo que debería ocurrir es que yo debería encontrar a toda la sucesión a partir de un cierto punto dentro de la franja. Entonces, si por ejemplo uno dice, a ver, supongamos que tomo este como un valor L, como el valor al que converge, que no es ni menos 1 ni 1, si se fijan da lo mismo, yo tomo una franja pequeñita, siempre puedo encontrar una franja en la cual no hay sucesión, no encuentro ningún valor de la sucesión. Así que el límite no puede tomar un valor distinto de menos 1, 1, o sea, no agarro términos de la sucesión. Pero si yo tomo mi franja y la hago, por ejemplo, en torno a 1, da lo mismo. Si yo tomo una pequeña franjita, voy a agarrar a todos los términos que toman el 1, pero siempre los términos impares voy a tener una infinidad de términos que no están. Es decir, jamás voy a ser capaz de tener a toda la sucesión en una franja que esté en torno a algún valor. Es decir, lo que está pasando es que Sn diverge. Y esa es un poco la idea. Una sucesión diverge cuando lo que está ocurriendo es que la sucesión no se está estabilizando. Es decir, yo trato de dibujar una franjita y la sucesión quizás tiene una infinidad de términos en la franjita, pero siempre hay alguno grande donde yo salgo. ¿Ya? Ya. La primera propiedad es que si una sucesión converge a un cierto valor y también converge a otro, bueno, la verdad es que uno dice, bueno, si la sucesión se estabiliza en torno a un valor y se estabiliza en torno al otro, lo que uno esperaría es que en realidad el valor sea el mismo, y eso es cierto. Y eso se puede demostrar utilizando la definición de límite que nosotros dimos. Entonces, si Sn converge a L1 y también a L2, entonces al número al que converge tiene que ser el mismo. Y como el número al que converge es el mismo, le vamos a dar un nombre. Y ese nombre lo vamos a llamar como el límite. Entonces vamos a decir que si Sn es una sucesión que converge a L, que ya sabemos que es único, entonces L se dice el límite de la sucesión Sn, y lo vamos a anotar de distintas maneras. La verdad es que lo que uno sabe que le interesa el comportamiento cuando el n es grande. Entonces vamos a decir, vamos a escribir L igual al límite de Sn, o límite cuando el n se va a infinito, o límite sobre n, o límite cuando el n tiende a infinito de Sn. Cualquiera de estas formas es igualmente aceptada, el concepto que está es el mismo, es decir, nos interesa saber qué es lo que ocurre con la sucesión cuando el n es grande. Ese es el concepto de límite. ¿Ya? Ya. Y quisiera aclarar que muchas veces a uno le interesa este concepto de límite porque, por ejemplo, el número pi uno sabe que tiene una cierta cantidad de dígitos o sea, perdón, de decimales que se van repitiendo. Entonces, a veces uno puede construir sucesiones que hagan cosas, es decir, sucesiones que aproximen a números. Por ejemplo, en este caso, esta sucesión yo no lo dije, pero esta es una sucesión que aproxima a raíz de 2. Y en realidad lo que nosotros vamos a ver después es que el límite de esta sucesión es justamente raíz de 2. Entonces uno
puede definir objetos después diciendo, a ver, el objeto matemático que a mí me interesa va a ser un límite, va a ser el límite de algo. Y eso da una noción de lo que se llama la completitud en espacio. Y muchos números, de hecho, muchos números irracionales, cuando uno los quiere aproximar, los puede definir, aproximar a partir de una sucesión. Y eso, lo que está detrás de ese concepto es el concepto de un método numérico de aproximación. Cuando uno crea un método numérico de aproximación, lo que está haciendo está creando una sucesión que su límite se parece al valor que yo quería estimar. Por ejemplo, si yo quiero estimar raíz de 2, lo que yo puedo hacer es crear esta sucesión, que es un algoritmo, porque lo voy calculando, y lo que va haciendo este algoritmo va encontrando una aproximación, un método numérico para calcular raíz de 2. Y en general, cuando hay un montón de problemas de ingeniería que se resuelven a través de generar un método numérico que converja a lo que yo quería calcular. Así que este concepto de límite es muy importante para todo lo que viene en su carrera de ingeniero, digamos. Después, ya. Y con este ejemplo vamos a cerrar esta clase. Entonces vamos a decir, demuestre que el límite de n más 1 dividido en 2n más 3 es igual a 1/2. ¿Ya? Ya. Si uno hace el dibujo, o sea, si uno toma los términos de esta sucesión, que es la sucesión n más 1 dividido en 2n más 3, no cuesta mucho darse cuenta que esto converge un medio, los términos se deberían empezar a aparecer un medio, pero me gustaría demostrarlo usando la definición matemática que nosotros dimos. Entonces lo que nosotros tenemos que demostrar, por demostrar que para todo epsilon existe un instante a partir del cual la sucesión menos, esa era el módulo de Sn menos el L, que en este caso el límite vale 1/2, es menor que epsilon. ¿Ya? Esa es la definición. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Ya, y acá hay una pequeña dificultad matemática que es, bueno, ¿cómo yo demuestro que para todo epsilon existe un instante? Y la verdad es que suena como un poco enredado. Pero no lo es tanto, porque lo que ocurre es que yo tengo que demostrar que para cualquier epsilon, es decir, para un epsilon arbitrario, yo puedo encontrar un n0, un instante, y ese instante debería depender del tamaño de la franja. Si yo tomo, acuérdense que el tamaño de la franja es 2 epsilon. Entonces, si yo tomo una franja pequeñita, es decir, si el 2 epsilon es pequeño, debería costarme un poco más encontrar el instante, es decir, debería demorarme un poco más. ¿Ya? Y después lo que yo tengo que, una vez que yo encuentre ese n0, lo que yo tengo que demostrar es que para todo n más grande que ese n0, se cumple esta desigualdad que está acá. Entonces, ¿cómo se procede? Lo primero que uno hace lo que uno hace como un pequeño cálculo del n0. ¿Y cómo se hace el cálculo del n0? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, vamos a decir, sea epsilon arbitrario. Y fíjense que yo quiero que se cumpla esta desigualdad. Quiero que se cumpla que el módulo de Sn, que vendría siendo el n más 1, eso vendría siendo Sn, me gustaría que eso menos un medio sea menor que epsilon. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular Sn menos un medio y después vamos a imponer una condición para que sea menor que epsilon. Y de ahí vamos a poder despejar el valor de n0. ¿Ya? Ya, y otra cosa que quiero aclarar es que en general el n0 que yo encuentro es, en general uno lo dice el instante a partir del cual, pero la verdad es que no me interesa que sea justamente el instante a partir del cual, sino que me interesa que de ahí en adelante la solución esté. Es decir, si yo por ejemplo tomé una franja de tamaño 0.01 y alguien me dice, mira, a partir del término 3000 la sucesión cae en esa franja. Si alguien me responde que a partir del término 5000 también está, yo le digo también es un posible valor de N0. Porque a mí lo que me interesa en esta definición es que a partir de ese número en adelante, la sucesión caiga en la franja. No me interesa que sea el valor más pequeñito posible, o la primera vez que ingresa. ¿Ya? Entonces, veamos.
Despejo ese n, o sea, voy a calcular ese n menos un medio, eso es el módulo de n más 1 partido por 2n más 3 menos un medio, y eso es el módulo de 2n más 2, y acá escribí un 3, sí, era un 3, menos 2n menos 3 dividido en 2 por 2n más 1, y en módulo se cancelan los 2n, el 2 con el menos 3 me queda menos 1, que al sacar módulo queda 1 partido por 2 dividido en 2n más 1, y voy a escribir acá abajo lo mismo, 1 dividido en 2 partido por 2n más 1, y voy a acotar un poco para tener una expresión un poco más sencilla. Entonces uno sabe que si aumento el denominador, perdón, si disminuyo el denominador, lo que debería ocurrir con el valor de la fracción debería aumentar. Entonces acá yo debería obtener, de hecho me falta un 2, podría decir que esto es menor que 1 partido por 2 por 2n, que es igual a 1 partido por 4n. ¿Ya? Ya, esto es simplemente porque si yo disminuyo el valor del denominador, debería crecer el valor. Entonces, acá llegué a una expresión que me da 1 dividido en 4n. Y fíjense que a mí me gustaría decir que esto sea menor o igual que epsilon. Y si yo miro esa desigualdad, si el epsilon está dado, yo podría ir tomando un n cada vez más grande, y eso va a caer dentro de la franja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá yo estoy tomando ese n menos el límite, y encuentro una estimación un poco más grande, y pido que esa estimación sea menor que el epsilon. Entonces, para que se cumpla esta desigualdad, lo que debería ocurrir es que, si yo despejo, en realidad esa desigualdad se cumple cuando el n es mayor o igual que 1 dividido en 4 epsilon. Y fíjense que si yo miro esta desigualdad se parece a la desigualdad que está acá. Haciendo una analogía, ese es n, y eso vendría siendo el n0. Parece que debería ser ese término que está ahí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que 1 dividido en 4 epsilon, como el epsilon es arbitrario, podría ser que el epsilon sea un número que al hacer 1 dividido en 4 menos epsilon, ese número no necesariamente sea un número natural. Entonces, para que esto sea natural, nosotros vimos al principio de la clase que si yo tengo un número, siempre la parte entera más 1 es justamente un natural que está un poco más adelante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, si n0 se escoge como la parte entera de 1 partido por 4 epsilon más 1, y si se fijan, si yo pido que n sea más grande que 1 partido por 4 epsilon, y después pido que el n sea más grande que en la parte entera de 1 partido por 4 epsilon más 1, en realidad estoy mirando un n más grande, ¿no? Así que cuando yo hago este cálculo, lo que estoy haciendo, estoy encontrando el n0, y lo que hago después es digo, ya una vez que ya calculé el n0, este cálculo lo puedo dejar por ahí, y lo importante es que ya encontré el n0, y lo que yo veo en el n0 es tiene que representar esta idea que yo les decía. Si yo miro el n0 depende del epsilon. Si el n0 depende de epsilon, y si yo miro, si el n0, el epsilon es cada vez más pequeño, yo estoy mirando la fracción 1 dividido en 4 epsilon, y si el epsilon es cada vez más pequeño, el n0 cada vez más grande, lo cual tiene sentido porque nosotros estamos diciendo, si yo tomo una franja más pequeña, entonces me va a costar un poco más empezar hasta que toda la sucesión esté dentro de la franja. Así que con esto en mano, uno dice ya, hagamos la demostración. Ya calculé el n0, entonces demostración. Entonces, como quiero demostrar que para todo epsilon existe un n0, lo que digamos es, en efecto, en general uno escribe esto en efecto como para decir, ya sé cuál es la demostración que tengo que hacer, y el para todo epsilon uno dice, sea epsilon arbitrario. ¿Ya? Entonces lo que dice esto es que yo tengo que demostrar que para todo epsilon existe un n0, entonces yo digo,
vamos a proponer el n0. Sea n0 igual a 1 partido por 4 epsilon más 1. Entonces, lo que yo tengo que demostrar, por demostrar que para todo n más grande que n0, Sn menos un medio es menor o igual que epsilon. ¿Ya? Eso es lo que me falta demostrar, porque cuando yo calculé el n0, lo que hice fue tratar de adivinar un poco cuál era o sea, perdón, de calcular cuál era el valor del n0 que yo necesitaba. Ahora tengo que mostrar que efectivamente sirve. Entonces veamos. En efecto, si n es mayor que n0, lo que debería ocurrir, que el n0 es, acuérdense, 1 partido por la 4 epsilon, la parte entera de más 1, lo que debería ocurrir, y acá hay que repetir el cálculo que nosotros hicimos. O sea, uno sabe que esto sería, tal como lo escribimos arriba, n más 1 partido por 2n más 3, y haciendo lo mismo, escribiendo lo mismo, uno sabe que eso es igual a 1 partido por 2, 2n más 1, y tiene que ocupar exactamente el mismo cálculo, pero hay que escribirlo. Menor o igual que 1 partido por 4 epsilon, y fíjense que como nosotros escogimos el n0, inmediatamente se cumple esta propiedad que está acá. Si el n, si el n es más grande que el n0, inmediatamente se cumple la propiedad en rojo, y por lo tanto, de hecho, perdón, ahí era n, y por el cálculo que yo ya hice, esto debería ser menor o igual que epsilon. Es decir, lo que yo hice en este caso fue, para cualquier epsilon, para todo epsilon mayor que 0, fui capaz de encontrar el n0, tal que para todo n más grande que n0, la sucesión menos su límite es menor o igual que el epsilon. Y ahí se acaba la demostración. Lo que yo hice fue, acabo de demostrar que esta sucesión, que es esta sucesión Sn, converge a un medio. Ya. Con esto se termina la clase. Quisiera aclarar al final, ahora, que la verdad es que, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene es, bueno, no vamos a demostrar todos los límites, digamos, cada vez que nosotros queramos calcular un límite, usar la definición. ¿Por qué? Porque requiere harta desigualdad, requiere encontrar este n0, tiene su dificultad. Entonces, lo que vamos a hacer en las clases siguientes es desarrollar métodos para calcular límites. Vamos a calcular límites de algunas funciones, de algunas sucesiones básicas, y después lo que vamos a ver son reglas para calcular límites, así como por ejemplo, vamos a ver una regla para calcular el límite de una suma, ¿ya? O de una resta, o qué pasa con el límite de una raíz de una sucesión. Entonces, la definición es bueno conocerla, pero no la vamos a ocupar en todos los casos. Después vamos a empezar a crear reglas para calcular, y después, por lo tanto, uno puede usar esas reglas para calcular límites que son más complejos. De todas maneras, el tema del cálculo de límites es bastante complejo dependiendo de la sucesión en sí. Y de hecho hay sucesiones que pueden ser tan complejas que nadie sabe cuál es el valor del límite. Quizás se puede demostrar que converge, pero nadie sabe el valor del límite. Y uno en general lo hace como calculando a mano y dice, mira, pareciera que el límite es este. Entonces, bueno, con esto se termina la clase. Les quería recordar que el tema de sucesión es la base de los métodos numéricos de aproximación. Cuando yo ocupo un método numérico de aproximación, estoy creando una sucesión que aproxima una solución que yo busco. Así que es muy importante que ustedes puedan conocer bien lo que corresponde a la convergencia y entender la convergencia. ¿Ya? Bueno, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.